Hola, Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente con ustedes. ¿Cómo están ustedes? La gente linda de Dios. Porque si hay gente linda, es la de Dios. Porque dice la palabra de Dios que nos parecemos a Él. Así que si nos parecemos a Jesús, tenemos que ser gente linda. Estamos en el día de hoy comenzando una nueva serie. Terminamos de hablar algunos temas sobre matrimonios y hoy vamos a comenzar a hablar de una nueva serie que habla de Jesús. Esta serie llevará como título la serie Jesús, un hombre extraordinario, una persona extraordinaria. Si hubo en el pasado y en la historia de la humanidad una persona extraordinaria, esta fue Jesús. Pero el título de mis pensamientos para el día de hoy es ¿quién es Jesús de Nazaret? Tal vez usted que está por primera vez hoy viéndonos estará pensando, se equivocó este hombre. Tendría que haber dicho quién fue Jesús, porque es una figura histórica. Sin embargo, aunque la vida de Jesús, del momento que él caminó, que nació y caminó sobre esta tierra, a partir de aquella fecha han pasado más de 2000 años, todavía hay gente que dice que Cristo, Jesús de Nazaret, está vivo. De esto es lo que queremos hablar hoy. Así que prepare su Biblia y si usted está invitado a ver este programa, le decimos desde ya que quien les habla hoy es el pastor José Manuel Carlos, pastor de la iglesia del barrio de La Boca, sito en la calle Necochea 1066 y Bransen. Nuestras reuniones aquí son los martes, los jueves, los sábados, 19:30 y los domingos a las 10 de la mañana. Si usted vive cerca de aquí, bienvenido sea, y aquí estaremos para extenderle el mensaje de la palabra que permanece para la hora que pasa. Y para todos los amigos, compañeros, colegas en el ministerio, iglesias que nos siguen a través de YouTube, les mandamos un gran abrazo a todos de parte de toda nuestra producción, deseándoles las más ricas bendiciones del Altísimo sobre sus vidas. Muy bien, volvemos. ¿Quién es Jesús? Esta es una pregunta actual, porque algunos dicen que fue una figura histórica, pero vuelvo a repetir, hay personas que hoy, después de casi más de 2000 años de que Jesús caminó sobre la tierra como hombre, todavía hay gente que dice que Jesús está vivo. Si esto es así, ¿quién es Jesús? No solamente quién fue, sino quién es Jesús. Y muy especialmente de Nazaret, porque hay algunos graciosos o graciosas que dicen, sí, se refiere tal vez a Jesús López, Jesús García, porque hay mucha gente que se llama Jesús. No, le estamos hablando de Jesús de Nazaret, el Jesús de la Biblia. ¿Quién es Jesús? Esta es una pregunta que se ha mantenido a través de los tiempos y las edades desde que nació Jesús. Y por supuesto, ya antes se hablaba del Mesías, pero al nacer Jesús, comenzaron a hablar de este Jesús maravilloso, que según la Biblia vino directamente de Dios a esta tierra, con un propósito específico, con una misión de parte del Dios creador del universo. Los historiadores hablaron de él, y la mayoría de los historiadores no eran cristianos, pero hablaron de la persona de Jesucristo.
Yo tengo que leer estos nombres, los tengo anotados acá porque no son nombres habituales que manejamos todos los días, pero le quiero leer a algunos historiadores, de algunos que saben de historia o que son profesores de historia y que nos están viendo, saben de lo que digo. Por ejemplo, Cornelio Tácito, Gaius Suetonius, Flavio Josefo, Plinio, Trajano, Adriano, Talmud, Luciano y etcétera, etcétera. Algunos fueron contemporáneos de los años 30 después de Cristo, otros 70 después de Cristo, otros 150 después de Cristo, otros 300 años después de Cristo y todavía siguen hablando de la persona de Jesucristo. Hablaron de su hombría, hablaron de su capacidad didáctica como maestro, como enseñaba, la capacidad de enseñar, y muy especialmente de las señales y los milagros que fueron impactantes cuando él caminó sobre la tierra, y aún los milagros que están sucediendo en su nombre a través de la iglesia de Jesucristo hoy, el día de hoy. Los políticos y reyes de todos los tiempos hablaron de él y hablan de él, hoy en día todavía. Los religiosos, en aquel entonces cuando Jesús caminó sobre la tierra estaban los fariseos, los seduceos, los llamados del camino, que terminaron siendo los cristianos de hoy, protestantes, etc. Hablaron y hablan de Jesús hoy. Sus discípulos, los primeros discípulos que caminaron con Jesús, después de casi varios meses de andar con él, de seguirle a él, impactados por él y respondiendo a un llamado de él, porque él pidió que lo siguieran, la Biblia dice que no le conocían, se asombraban de algunas cosas que él hacía. Vamos a ir a la palabra de Dios, que es, la Biblia es el libro que registra los mejores detalles de la vida de Jesús y que habla de lo que Dios iba a hacer en el futuro y de lo que está haciendo hoy. A ver, vamos a ir a San Marcos para ver una expresión de sus discípulos. En este pasaje, que no lo vamos a leer todo, solamente la expresión que quiero que veamos, iban navegando en el mar con Jesús, se levantó una fuerte tormenta, el barco se anegaba y entonces comenzaron a desesperarse y ahí en el cabezal del barco iba descansando Jesús. Dormía como un angelito mientras los discípulos se debatían contra las olas y como se sacudía el barco lo despertaron, creyendo que iban a morir. Eran navegantes, pescadores habituados a tormentas, pero esta tormenta era una tormenta especial. Así que el Señor lo despiertan, se levanta de su descanso, que estaba allí recostado en la punta del barco, y reprende a la tormenta, al viento, a las olas, y la Biblia dice que al momento se hizo bonanza. Se terminó la tormenta, se terminó el viento, a la orden de la palabra de Jesús. En el libro de San Marcos, donde registra esta historia, en el capítulo 4, versículo 41, culmina así esta historia. Dice, en el versículo 40, para que ustedes entiendan el 41, después que se hizo bonanza, el versículo 40 les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, dice, temieron con gran temor, les sobrevino un temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. La pregunta que tenemos en el título de nuestro mensaje hoy, ¿quién es este? ¿Quién es Jesús?
Ya los discípulos que andaban con él, acostumbrados a oírle, vivían asombrándose con lo que él hacía, no tanto con lo que él decía, sino con lo que él hacía. Aunque Jesús siempre se cuidó de hacer algunos milagros, porque temían que lo siguieran a él por lo que él hacía y no por lo que él decía, que era más importante el mensaje que él entregaba que lo que hacía con su poder en este mundo temporal. Los fariseos, los saduceos, los religiosos, los escribas de aquel entonces también se preguntaban y hacían la misma pregunta: ¿quién es este? Un día en una casa de familia donde trajeron un paralítico, estaba tan llena de gente que los familiares que traían al paralítico en una camilla rompieron el techo, subieron al techo, rompieron el techo que era de paja y bajaron al paralítico por el techo. Cuando lo bajan, y lo bajaron justo en el centro de la casa donde estaba Jesús enseñando, porque la puerta estaba agolpada de gente, cuando bajan al paralítico, viendo la fe de ellos, el Señor dice unas palabras maravillosas. Lo vamos a leer en San Lucas. Si usted tiene una Biblia, me puede seguir en su casa. San Lucas capítulo 5, versículo 20 y 21. San Lucas capítulo 5, versículo 20 y 21 dice: al ver Jesús, la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Le dijo al paralítico. Lo trajeron para que lo sanara. Y el Señor, en lugar de hacer algo para sanarlo, le dice: tus pecados te son perdonados. Porque esta era la mayor necesidad. Y esta era el origen de la parálisis, sus pecados. Así que le dice: tus pecados te son perdonados. Y en el versículo 21 dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Quién es este? La misma pregunta que hacían los discípulos. Ahora la hacen los religiosos. ¿Quién es este? Jesús entonces sigue diciendo el relato bíblico. Entonces, por lo que ellos habían dicho, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué es más difícil? ¿Decirle a este hombre tus pecados te son perdonados, o qué es lo más fácil? A ver, dice Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Claro, ningún religioso pudo hacer eso. Los religiosos predicaban también la palabra de Dios, pero no hacían milagros. Los milagros son hechos por el poder del Espíritu Santo, no por la intelectualidad de gente religiosa. Esto es lo que no pueden entender a veces algunos hombres. Por eso repito, vamos a hablar en estos días de una persona extraordinaria, Jesús de Nazaret, a quien muchos de los que hoy en día observan y ven algunas iglesias y algunos hermanos en Cristo que en el nombre de Jesús obran milagros y señales, todavía hay gente que se está preguntando: ¿quiénes son estos? ¿Cómo preguntaron de Jesús? Acá estamos viendo los discípulos ya en aquel entonces, los que le seguían, los que estaban cerca. ¿Quién es este? Los fariseos, que no estaban tan cerca, sino que se sentían en segundo término, pasados a segundo término, porque este hombre maravilloso
atraía a las masas con su palabra, con su actitud. En la ciudad de Jerusalén, en un momento dado de la vida de Jesús, cuando él va entrando a la ciudad de Jerusalén sobre un burrico, la Biblia cuenta este momento, a medida que él venía ya entrando a Jerusalén, cerca de la Pascua, venían tirando palmas los seguidores, los que habían visto las señales, y venían gritando, Hosana, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Y la población de Jerusalén, al ver la multitud y al oír la exclamación, y al ver que venía sentado en un pollino el que entraba, no en un caballo blanco, como entraban los reyes y los victoriosos, él entró en un burrito que todavía no había recibido carga. Parecía tan humilde, pero la gente lo admiraba, lo glorificaba con canciones, con alabanzas. Entonces nace la misma pregunta en la población, en la multitud. Mire, San Mateo, en San Mateo capítulo 21, versículo 9, vamos a leer hasta el 11, dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Mire, dice toda la ciudad, en las azoteas, de arriba de los techos, la gente que lo veía pasar, la gente de la ciudad decía, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. ¿Era un profeta? Sí, claro, era profeta, pero era más que profeta. ¿Era maestro? Porque se admiraban de su enseñanza. Sí, claro, era maestro, pero era más que maestro. ¿Era una persona que hacía milagros? Sí, claro. Era alguien que a través de su vida Dios hacía milagros. Pero era más que un sanador. Era más que un hacedor de milagros. Era mucho más que eso. El problema es que aún en el día de hoy, ni los religiosos, ni los políticos, y a veces ni aún los seguidores de este Jesús bíblico todavía no lo conocen. El mismo Saulo de Tarso, que luego fue el gran San Pablo, los que han leído la Biblia lo saben, los que no lo saben. Saben que San Pablo fue un santo, pero antes de ser un santo no fue tan santo. Era un religioso. Había estudiado en la religión máxima de los fariseos y bajo el mejor maestro de aquel entonces, llamado Gamaliel. Él mismo lo dice en una de sus cartas. Es decir, conocía de pe a pa el Antiguo Testamento, la ley de Dios, los profetas, los conocía, pero no conocía a Jesús. Y él perseguía a los cristianos. Él era uno de los religiosos que perseguía a los cristianos. Y algunos los mandaba matar, a otros los llevaba a la cárcel. Él que conocía la Escritura, creía que estaba haciendo un bien matando a los cristianos y persiguiendo a los cristianos. ¿Por qué? Porque no conocía a Jesús. Conocía la palabra de Dios, pero no conocía al Dios de la palabra. Es interesante. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, allí está el relato del mismo Saulo. En el capítulo 22 del libro de los Hechos, versículo 3, y está contando la experiencia, Saulo se la está contando a alguien aquí, dice, yo de cierto soy judío, dice en el capítulo 22, versículo 3 al 8. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, el mejor maestro de la palabra de Dios de aquel entonces, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres,
celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte. Este camino era porque los cristianos eran llamados los del camino. Hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quien también recibí cartas para los hermanos, y yo fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. ¡Wow! Estaba malo, Pero el versículo 6 dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjese. No le dice por qué persigues a los cristianos. No le dice por qué persigues a mis hijos. Dice, ¿por qué me persigues? Yo entonces, dice Pablo, respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Quién eres? Conocía la Escritura, conocía la ley, lo hemos leído, conocía a los profetas, conocía de pe a pa el Antiguo Testamento, pero no conocía al Dios de la Biblia. Ahora él creía que perseguía a los hombres y a las mujeres que predicaban de Jesús, que hablaban de la salvación a través de Cristo. Pero Cristo le hace, o Jesús le hace ver, y le hace oír, y le hace entender que él no era perseguidor de los hombres, lo perseguía a él. Porque Jesús hoy vive dentro de los hombres y de las mujeres, en los corazones, en las almas, en el espíritu. El Dios Espíritu se fusionó en los espíritus de los cristianos. Él está dentro de los hombres y las mujeres que le siguen a Jesús y predican su nombre. Así que el que persigue a los cristianos, persigue a Jesús. Y el que persigue a Jesús está contra de Dios, el cual lo envió. ¿Quién es este? Tal vez usted está por primera vez oyendo este mensaje y está preguntándose, ¿pero de qué está hablando este hombre? Está hablando de alguien histórico, pero de pronto está diciendo que está vivo. Bueno, los que conocemos a Dios lo conocemos hoy. Y lo conocemos como no lo conocieron ni los discípulos, porque lo tenemos adentro. Pregúntele a una mujer embarazada, ¿por qué sabe que ella está embarazada? Aunque nadie puede ver al niño, pero ella es la única que sabe que está dentro de ella, porque él se mueve allí. Nosotros sabemos que Jesús está vivo, está dentro nuestro. Pero mire, había otro religioso en aquel entonces, Nicodemo, era un maestro de la palabra de Dios. Maestro de la ley, maestro de la palabra del Señor. Este vino de noche a ver a Jesús porque estaba con inquietudes espirituales, oía de sus milagros, de sus señales, y él sabía de que iba a venir el Mesías y dice, ¿no será este? Entonces lo fue a ver, hizo una cita a Dios, a través de Jesús lo atendió y charlaron esa noche. Pero mire, en San Juan capítulo 3, San Juan capítulo 3, versículo 1 y 2, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, era un maestro de la palabra. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo reconocía como maestro, pero no sabía quién era Jesús. Jesús era más que maestro. Era el Salvador del mundo. Es el Hijo de Dios. Él vino de noche porque me imagino, no lo dice la Biblia, pero los religiosos tenían vergüenza de acercarse a Jesús. Más bien, dentro de sus corazones lo querían prender, lo querían desaparecer de la historia.
pero Jesús murió cuando Él quiso, cuando Él tomó la decisión de entregarse y lo hizo para que nuestros pecados fueran perdonados. Es decir, no que lo tomaron y lo mataron, sino que Él puso su vida y la volvió a tomar cuando Él quiso. Pero este es un tema para más adelante. Los hombres todavía se preguntan quién es Jesús. Vamos a ver qué dice la Biblia de quién es Jesús. ¿Quiere seguir conmigo? Si usted tiene Biblia allí. Vamos a ir al Evangelio de San Juan. Bueno, está en San Juan. Pero vamos a ir a San Juan, capítulo 1. Versículo 1. Y vamos hasta el versículo 5. Dice, en el principio, cuando no había nada de nada en este mundo, era el Verbo, la palabra de Dios. Y el Verbo, la palabra, era con Dios. Y el Verbo, la palabra, era Dios. Este era en el principio con Dios. Está hablando de Jesús. Fíjese que dice lo separa de Dios. Este era en el principio con. Lo asemeja con Dios, con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesús. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La vida. Muchas veces usted lee esto y dice, qué hermosa palabra, y no lo termina de entender. La vida no es lo que usted tiene, los bienes que tiene, lo que usted logra tener. No es lo que usted representa, no es su dinero, no son sus títulos, no son sus capacidades. Hemos visto famosos que lucharon para llegar a la fama y de un día para el otro se les terminó la vida, porque la vida no es la fama, no es lo que tiene, no son las casas, no son los autos, no es lo que usted representa. La vida es Dios. O nunca se puso a pensar cómo arrancó a funcionar su corazón y por qué un día se tiene que parar. Y cuando se pare, ¿qué va a pasar con usted? ¿Se termina todo? ¿No le parece que la vida es algo más? Bueno, aquí está. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el versículo 14, saltando al 14, dice, y aquel verbo, aquella palabra, fue hecho carne. Está hablando de Jesús. La palabra que dio Dios se transformó en carne, en hombre, porque Él es Dios. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El hombre Jesús, al cual todos se maravillaban, era Dios Espíritu dentro de Él. Todos veían la cáscara de afuera, la piel, los huesos, la cara, los ojos, pero adentro de Él estaba Dios, el Espíritu Santo. Mire, volvemos para arriba al versículo 10 del mismo capítulo y dice, en el mundo estaba. Quiere decir, antes que venga, dice que ya estaba. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Cómo que estaba? No es que vino, no es que en el principio se hizo carne, pero no entiendo, ¿estaba o vino? ¿Vino o no estaba? Es que Él era Dios. Estaba en forma invisible, pero se hizo visible en un tiempo, llegado el cumplimiento del tiempo. Dice en Gálatas 4:4, no lo busque, señor director, lo digo de memoria. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo en forma de hombre. Él estaba en el principio. El mundo fue hecho por Él. Estaba en el principio. A lo suyo vino,
Lo suyo era la creación. Pero ahora con ese dice, los suyos, los hombres, las mujeres, no le recibieron. ¿Por qué? Porque no le conocían. Y aunque veían señales, aunque veían milagros, aunque oían palabras que nunca habían oído, lo único que pasaba es que se maravillaban, pero no podían ver a Dios a través de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué dijo Jesús de él mismo? Hemos visto qué decían los discípulos, hemos visto qué decían los religiosos, hemos visto qué decían los políticos, hemos visto acá qué decían los hombres, qué es lo que dice la Biblia sobre él. Ahora vamos a ver qué decía Jesús de sí mismo. En San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8, versículo 12. San Juan, capítulo 8, versículo 12 al 14. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Es decir, Jesús se estaba identificando como Dios, como el Hijo de Dios. Los fariseos luchaban diciendo que no era veraz al hablar él mismo de sí mismo, pero Jesús se defendía. Miren, en el versículo 18, hablaba en forma espiritual, dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Claro, si Él era Dios. Si uno podía ver a Dios en Jesús, conocía a Dios. Para eso vino Jesús, para que los que no podían entender que Dios era invisible, se hizo visible. Y usted dice, ¿por qué tanto misterio? Escúcheme, alguien dijo una verdad. Si usted quisiera que en un enorme hormiguero le pudieran conocer a usted en vez de destruir las hormiguitas, la única manera de hacerle entender a las hormiguitas quién es usted es hacerse hormiga. Meterse en el hormiguero y hablarle a esas hormigas para decirle quién es usted. Bueno, Dios hizo algo parecido. Se hizo hombre, pequeño, el creador de las galaxias, de un mundo tremendamente grande. Se hizo hombre, se hizo hormiga, se hizo pequeño, para caminar entre nosotros y mostrar cómo era Dios. En San Lucas capítulo 22, el libro de San Lucas, capítulo 22, versículo 66, dice, cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Le empezaron a preguntar los sabiondos, los religiosos. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y le dijo, si os lo dijere no creeréis. Ya lo había hablado, ya lo había dicho, ya lo había mostrado. Versículo 68 dice, también si os preguntare no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. El versículo 70 dice, dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Dios. Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Es decir, Jesús nunca negó que era el Hijo de Dios. Los que lo negaban eran los otros que no querían saber nada con Dios. ¿Por qué? Si eran religiosos, si eran tan capaces, si eran estudiosos,
Porque allí estaban los epicúreos, los sabios, los universitarios de ese entonces, y no podían entender. ¿Por qué? Porque la sabiduría del hombre, dice la Biblia, no pudo entender la sabiduría de Dios. Porque lo que Dios hace para el hombre es locura, porque no lo puede razonar. A Dios hay que creerle, no hay que investigarlo. Si usted no le cree, va a ser muy difícil que pueda haber milagros. Tenemos que ir terminando. Jesús mismo dijo que Él era el Hijo de Dios. Pero lo que está bien claro es que aunque hay miles de personas que han oído de Jesús, estudiado de Jesús, han mirado la historia bíblica sobre Jesús o libros contemporáneos del tiempo de Jesús y de sabios, pocos son los que lo conocen. ¿Cómo le llamó a estos pocos? La Biblia le llamó manada pequeña. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Jesús hoy y siempre ha sido una revelación del Espíritu Santo. Al decir esto le cae como una bomba a muchos de ustedes, porque va a decir, claro, ¿por qué se revela solamente a unos pocos? Y los demás estamos condenados. Es que Él se revela a quien le busca. Es de común acuerdo. Si usted tiene hambre y sed de Dios y no se conforma a las cosas de este mundo, usted que está investigando y se da cuenta que la vida tiene que ser otra, no puede ser. Que usted se levante a la mañana y esté pensando que tiene que trabajar, que tiene que hacer para ganarse el pan. ¿Y para ganarse el pan para qué? Para poder comer. ¿Y para qué come? Y para comer y estar fuerte para trabajar. Y después ir a descansar para mañana estar bien. Esto es un círculo vicioso. Y llega un momento que la vida del hombre desaparece de la tierra. ¿Usted cree que esto es la vida? Si usted es una persona sabia, tiene que darse cuenta que hay algo más. Mire, en San Lucas, vamos a estar terminando. San Lucas, capítulo 10, versículo 22. San Lucas, capítulo 10, versículo 22. Dice Jesús acá, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. A quien Jesús quiere revelar quién es Él, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, a ese le vendrá la revelación y lo entenderá. En San Mateo, capítulo 16, San Mateo, capítulo 16, está el ejemplo de lo que está diciendo Jesús. Versículo 17, hay una declaración de Jesús, porque le pregunta a los discípulos, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y el único que contesta es Pedro. Pedro era un hombre del vulgo, un trabajador, no tenía mucho estudio. Claro, algunos lo dijeron, es el bruto Pedro, es un pescador. Sin embargo, Pedro es el único que contesta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice en el versículo 17 de San Mateo capítulo 16, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. Esto no es un descubrimiento por tu inteligencia. Esto no lo vas a aprender en ningún lado. Porque no te lo reveló carne ni sangre, ninguna persona, sino mi Padre que está en los cielos. Conocer a Jesús es una revelación. Una revelación de Dios. Te dice, ¿y cómo puedo hacer, pastor? Tiene que ir a buscarle a Dios. Porque Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Murió por usted, resucitó, mandó la palabra, movió los ángeles, le ha dado la vida. Pero la vida se termina y después vendrá el juicio. Si no hay alguien que te represente en aquel día del juicio, entonces estás perdido.
porque existe una vida eterna. Esta vida temporal se termina. Esta vida aquí temporal tiene fecha de vencimiento. Termina. Pero comienza la real vida, que es la vida eterna. ¿Dónde crees que vas a pasar la eternidad si nunca aceptaste a Jesús? Que Él vino para llevarnos a Dios. Si no lo aceptás y vivís con Él y por Él y para Él, ¿a dónde vas a ir? Último texto, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 16. Dice Pablo aquí, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y luego dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El que conoce a Cristo cambia de vida. El que conoce a Cristo cambia de perspectiva de vida. El que conoce a Cristo tiene una motivación por qué vivir que trasciende a lo temporal. Algunos intelectualoides que aún dicen por televisión que somos místicos, es porque no conocen a Dios. Ellos están en una religión, confundidos con religión. Pero la religión es un esfuerzo del hombre por llegar a Dios que nunca lo va a lograr. Mientras que salvación es el esfuerzo de Dios a través de Jesús por llegar al hombre. Lo difícil no fue llevar al hombre al cielo, sino bajar a Dios desde el cielo para que venga a buscar al hombre. ¿Cómo lo conoce a Jesús usted? ¿Porque tiene un crucifijo en su casa? ¿O alguna imagen que lleva colgada o que está en la pared? ¿Cómo lo conoce? Tal vez usted lo único que ha hecho es rezar y siempre lo único que ha experimentado es oír su voz cuando habla hacia un Dios que nunca vio. Pero ¿sabe lo que dice la palabra de Dios? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entra en tu aposento, cierra detrás de ti la puerta y ora, habla a tu Padre que está en lo invisible, en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Quieres ver a Jesús? ¿Quieres conocer a Jesús? Habla con Él. Dile que entregas tu vida a Él. Pon tu mano en las manos de Él y deja que Él haga. Y entonces te vas a dar cuenta que Jesús está vivo, que no es una imagen, que no es una religión. Es la persona de Dios que viene a tu vida a través del Espíritu Santo. Una persona espiritual que tus ojos naturales no verán, pero que verán una vez que Él entra en tu corazón, verán las obras que Él hace y serás testigo de que Dios está vivo. Vamos a orar y pedirle al Señor que entre en tu vida. Repite conmigo esta oración y hazla de corazón. Padre Santo, que estás en los cielos, quiero recibir a Jesús como mi Salvador y como el dueño de mi vida. Entra en mí y toma dominio de mí. Toma dominio de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mi voluntad. Señor, perdona mis pecados, perdona mis errores, mi ignorancia, porque a través de tanto tiempo no he sabido nada de ti. Enséñame. Quiero caminar contigo. Tómame de tu mano, desde ahora y para siempre. Ayúdame, quiero ser tuyo o quiero ser tuya.
Te lo pido todo en el nombre de Jesús, sabiendo que tú siempre me oyes. Amén. Amén y amén. Si lo has hecho de verdad, haz lo que te digo. Busca un lugar a solas. Habla con Dios. Abre tu corazón a Él. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Consíguete una Biblia porque es el único libro que te va a hablar de Dios. Antes que venga la persecución y nos roben las Biblias, cómprate una. Porque la Biblia no contiene, es la palabra de Dios. Dios te bendiga. Recuerda que estamos con un tema aquí en estos días. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Te esperamos los miércoles y los domingos a las 9 de la noche. Dios te bendiga mucho y ahora oro por todos los hermanos, todos los cristianos, los colegas que nos están viendo. Padre, en el nombre de Jesús, quiero que tú bendigas a tus hijos, a tus hijas, donde se encuentren, y muy especialmente a aquellos que llevan tu palabra, sean pastores o sean laicos, pero que llevan tu palabra, que hablan de Jesús. Señor, bendícelos, fortalécelos y levántalos para ti, en el nombre glorioso de Jesucristo. Te lo pido todo y te doy gracias. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Nos veremos.